Abordamos la primera parte de lo que hemos venido en denominar la frustración del Imperio Hispánico. Nos hemos centrado, en primer lugar, en describir la llamada leyenda negra, sus causas y las implicaciones que aún llegan a nuestros días. Asimismo, pretendemos señalar la extraordinaria amplitud de dicho imperio y las dificultades que para su control acarreaba tal extensión. Por último, con datos bien documentados por el Ministerio de Cultura español, pretendemos arrojar luz sobre los supuestos ataques de los piratas a las naves hispánicas que, como podrán comprobar, no fueron ni tan numerosos ni mucho menos destructivos. Paso a paso. Les pido paciencia. En la segunda parte veremos las consecuencias de la política económica mercantilista, el fenómeno de contrabando derivado de la misma y la causa de la independencia de la mayoría de los territorios en el inicio del siglo XIX. Las noticias falsas o los bulos han existido siempre. Lo que ocurre es que ahora, en la era del Internet, con la inmediatez y el alcance de esas noticias falsas a millones de personas, se ha convertido en un fenómeno que comporta riesgos. Pueden influir en nuestro comportamiento, modificar escalas de valores y todo ello mediante emociones, algo a lo que todos somos más sensibles. Si con Internet se ha multiplicado, otro momento en el que crecieron de manera exponencial las noticias falsas fue con la llamada leyenda negra del inicio de la Edad Moderna, y hay un paralelismo con lo que está ocurriendo ahora mismo. La leyenda negra fue, en el siglo XVI, un movimiento propagandístico antiespañol promovido por escritores ingleses, holandeses y de otras nacionalidades, cuyo objetivo era reducir el prestigio e influencia del Imperio español en su siglo de oro. A pesar de originarse en tiempos de fuerte rivalidad política, comercial y religiosa, hace más de 3 siglos, esa leyenda ha continuado hasta nuestros días en forma de interpretaciones falseadas de tinte antiespañol sobre episodios históricos como la conquista de América, la Inquisición o la Reconquista. El Diccionario de la Lengua Española define como leyenda negra relato desfavorable y generalmente infundado sobre alguien o algo. Tienen en la diapositiva un grabado del neerlandés Theodor de Bry mostrando una supuesta quema de indígenas en el Nuevo Mundo. Esa obra es un exponente clarísimo de la propaganda antiespañola que surgió en los países protestantes, como en las Provincias Unidas de Inglaterra, a finales del XVI, a raíz de la fuerte rivalidad comercial y militar con el Imperio español. También hay que advertir que hubo impulsores internos de la leyenda negra. Uno de ellos, quizás el más conocido, es Fray Bartolomé de las Casas, Sevilla 1484, Madrid 1655. Un fraile dominico, obispo, teólogo, polemista y defensor de los indios. Él habla de 20 millones de indios muertos por la violencia y abusos de los conquistadores. Se trata de una cifra demográficamente imposible y es una exageración que fue utilizada muy reiteradamente por los enemigos del Imperio español. En 1502 viajó a las Indias con Nicolás de Obando, nuevo gobernador de las Antillas. Fue como doctrinero. En 1510 los dominicos llegaron a la Española y se ordenó sacerdote. En 1513 fue encomendero, es decir, terrateniente que recibía unas tierras en Cuba,
y, aunque obtiene buenas ganancias, renuncia en 1515 e inicia su función como defensor de los indios. En su obra Memorial de Remedios, 1516 primera edición, 1518 segunda, viaja a Castilla en varias ocasiones. Entre 1530 y 1542 hace más memoriales y, finalmente, presenta su documento Brevísima relación de la destrucción de las Indias, editado en 1552. Puede que lo hiciera con buena intención, pero se excedió, como hemos comentado, en el número de víctimas. El libro La brevísima relación se publicó en 1552 en Sevilla. La primera traducción al holandés fue en 1578, en plena Guerra de Independencia, y hasta 1617 tuvo 16 reimpresiones. En 1617 se publicó por primera vez en francés, con la expresa intención de apoyar a los rebeldes holandeses, y en 1800 ya se habían publicado 8 ediciones. La primera edición inglesa es de 1583, la alemana de 1597, la latina de 1598, profusamente ilustrada por Theodor de Bry, que hemos visto el grabado en la diapositiva anterior, que fueron empleados posteriormente en muchas otras ediciones, por lo que su impacto en la percepción de la leyenda negra fue enorme. La versión italiana siguió en 1626. Imagínense una obra del comienzo de la época de la imprenta que es traducida casi a tantas lenguas como la propia Biblia. El principal impulsor externo de la leyenda negra fue Guillermo de Orange. Llamado el Taciturno, fue miembro de la Casa de Nassau y se convirtió en príncipe de Orange en 1544. Descontento con la falta del poder político de la nobleza local y la persecución de los protestantes neerlandeses por las tropas españolas, se sumó a la rebelión contra la corona española. Pronto se dio cuenta, reveló, ser el más influyente y políticamente capaz de los rebeldes, convirtiéndose en el principal caudillo de la rebelión que desembocó en la Guerra de los 80 años. Declarado rebelde por Felipe II de España en 1580, fue finalmente asesinado en 1584, cuando su popularidad estaba en declive. En 1580 escribió Apología, en respuesta a las acusaciones de Felipe II. Es un libro de propaganda política contra el rey español, al que le acusa directamente de asesino y adúltero. Cita asimismo a Fray Bartolomé de las Casas, haciendo referencia a las matanzas de indios y la marcada crueldad de los españoles. Se publicó en Amberes en 1581, fue reimpreso en 1598, pero su mayor difusión como prueba de la leyenda negra de España fueron las sucesivas ediciones del siglo XIX ampliadas por V. Langer. Pero la leyenda negra no se detuvo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Se mantiene, y sobre todo, la fábrica de ficción, pero tomada como realidad, que constituyen las películas de Hollywood, las ha mantenido. El capitán e historiador Esteban Vicente Boixó publicó en 2019 un estudio que se titula La imagen de la presencia de España en América 1492-1898 en el cine británico y estadounidense, que fue premiado por el Ministerio de Cultura. Una síntesis la pueden ver en una información firmada por Vicente Olaya en El País, como una referencia que tienen ahí. Algunos ejemplos que nos ofrece. En la película
1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, se muestra una Castilla sombría que no cesa de ejecutar herejes. Dado que la Inquisición española mató unas 3000 personas en 3 siglos, según afirma Boixó en su obra, sería de esperar que, puesto que Enrique VIII de Inglaterra asesinó a más de 50.000 católicos, lo coherente es que en las películas sobre su reinado se mostrasen continuas ejecuciones, pero no se menciona. Felipe II decidió invadir Inglaterra por el continuo ataque de los corsarios, la ejecución de María Estuardo y las persecuciones contra los católicos ingleses. Organizó una gran armada en 1588. Tras un encuentro con la flota inglesa, acabó zozobrando por una tormenta. La profesora María José Rodríguez Salgado desveló que no se perdió ningún barco como consecuencia del combate. En la película británica Elizabeth, la Edad de Oro, de Shekhar Kapur, de 2007, se muestra a Walter Raleigh dirigiendo un barco inglés en llamas contra la flota española, provocando la gigantesca explosión de numerosas naos enemigas, aunque la realidad es que la armada se hundió varios días más tarde como consecuencia de un temporal. Más ejemplos. El mensaje transmitido por una película mucho más reciente, Piratas del Caribe, de Rodney Samberg de 2017, es que robar, torturar y matar españoles, vender, comprar y abusar de mujeres hispanas y saquear no solo está justificado, sino que es un acontecimiento alegre, una auténtica diversión. Subraya Boixó. Veamos ahora qué han dicho los investigadores de la historia sobre la leyenda negra. Pierre Vilar, en Historia de España, nos hace las siguientes matizaciones. La leyenda negra fue difundida por los sucesivos adversarios de España, ingleses, holandeses, franceses, criollos de tiempos de la independencia, entre otros, y habla de la tiranía y las crueldades perpetradas por los españoles en las Indias occidentales. Forma parte, dice, de una controversia en la que, desde una parte, se ha creado más recientemente una contraleyenda que quiere realzar el cuadro idílico de la colonización cristiana de los españoles. Ni una cosa ni otra, dice Pierre Vilar. Lo esencial es distinguir entre una práctica brutal, pero no más brutal que cualquier otro tipo de colonización, y una doctrina e incluso una legislación que no se cumplía de intenciones sumamente elevadas. Hoy sabemos, concluye Vilar, que todos los horrores son posibles. En las islas, y en particular en la española, actual República Dominicana, el conflicto entre lavadores de oro y plantadores de caña en busca de mano de obra indígena terminó, como es sabido y está documentado, en una verdadera caza del hombre, el suicidio colectivo de una raza y su sustitución por los negros, esclavos traídos de África por portugueses e ingleses. La trata de esclavos en sustitución de la población indígena diezmada por matanza y mucho más por las epidemias de viruela y sarampión mortales en esa época no ha sido discutida por nadie. ¿Qué es lo que nos señalan otros investigadores? Vamos a hacer un recorrido. Julián Juderías, en su obra La leyenda negra de 1914, dice: las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado sobre España se han fundado en textos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Svekel Arnoldsson, en su obra Los orígenes de la leyenda negra española de 1960, indica: la leyenda negra existió no solo en las tierras del protestantismo, sino también dentro del mundo católico,
e incluso en el interior del Imperio español. El inicio lo atribuye a los italianos frente al imperialismo del Reino de Aragón en el Mediterráneo. Josep Pérez, del que ya hemos hablado en sesiones anteriores, en su obra La leyenda negra de 2009, indica que todo empieza cuando Felipe II pone un precio a la cabeza de Guillermo de Orange, príncipe protestante de Flandes, que reacciona recusando su legitimidad y enfrentándose a su poder. No era habitual en aquellos tiempos cuestionar la autoridad del rey, así que para armarse de argumentos, el flamenco desarrolla una apabullante propaganda que subraya y exagera lo peor de su gran enemigo, un hombre capaz de asesinar al príncipe don Carlos, su hijo, lo que se reveló falso, y que permitió las mayores crueldades durante la conquista de América. Más recientemente, la historiadora Elvira Roca Barea, en su libro Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, del año 2016, señala que el nacionalismo luterano, entre otras tendencias centrífugas, convertirían a la hispanofobia en el eje central de su disputa contra el Imperio Español entre amplios sectores de la población de los Países Bajos y también en Inglaterra. Roca Barea investiga los motivos de que la hispanofobia perdure hasta nuestros días y lo relaciona con la rentabilidad que obtienen otros países por el uso ante eventos como la crisis de la deuda. Otro historiador estadounidense singular, Stanley Payne, en su obra En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras, de 2017, deja bien claro que buena parte de las acuñaciones internas y externas sobre España son tópicos esencialmente falsos. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta era la enorme extensión del imperio colonial español en América. Fíjense en el mapa que prácticamente va de Tierra de Fuego en el sur de Chile y Argentina hasta Alaska. Esa tremenda extensión entre los siglos XVI y XIX condicionaba que el control, y luego veremos evolución política y económica, era tremendamente difícil de aplicar. ¿Qué comprendía ese imperio? El virreinato de Nueva España, que incluía México y los estados de los Estados Unidos de América actuales, de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida y Utah. La Capitanía General de Guatemala incluía Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. El Virreinato de Nueva Granada, Panamá, Colombia y Ecuador. La Capitanía General de Venezuela, la Venezuela actual. El Virreinato del Perú, también uno de los más extensos, Perú, Bolivia y parte de Ecuador, Colombia, Chile y algo de Brasil. El Virreinato del Río de la Plata, Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia. La Capitanía General de Chile, Chile actual. Las islas eran Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Bahamas, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Granado, Jamaica, Dominica, Barbados y Malvinas. Y en el Pacífico, la Capitanía General de Filipinas, con el archipiélago de Filipinas, Palaos, la isla de Guam, Marianas del Norte y Estados Federados de Micronesia. No se ponía el sol. En el mapamundi del siglo XVIII que tienen en imagen,
pueden apreciar las rutas de los galeones que transportaban las mercancías y fundamentalmente el oro y la plata. En el Imperio Español en América, donde todavía hay una amplia población india y mestiza, no se produjo un genocidio generalizado como el de los Estados Unidos con los Pieles Rojas en el siglo XIX, el de la República Argentina contra los mapuches entre 1876 y 1917, o uno de los mayores de la historia, el de Leopoldo II de Bélgica, que exterminó a 13 millones de congoleños entre 1885 y 1908. También es una leyenda exagerada que piratas y corsarios esquilmaron los galeones que venían de América. El oro, y fundamentalmente la plata, que llegó a Sevilla y Cádiz, siguió en muchas ocasiones viaje hasta Alemania, Flandes, Francia e Italia para pagar los créditos solicitados por la corona española para mantener sus guerras en Europa. Es exagerado hablar de esa piratería contra los galeones españoles. El Ministerio de Cultura de España documenta y ubica los 681 barcos hundidos en el Caribe entre 1492 y 1698, incluida la Santa María y las naos de Cortés, Pizarro o Núñez de Balboa. En la causa de los naufragios, el 91% fue por tormentas y huracanes, el 4,3% por colisiones de navegación, el 1,7% por abandono o por deterioro, un 1,4% por combates navales y solo un 0,8% por ataques de piratas. Les invito, para terminar, a que activen este enlace con el artículo comentado de Vicente Olaya en El País del 24 de febrero, donde también pueden apreciar un vídeo sobre ese libro editado por el Ministerio de Cultura. Muchas gracias por su atención. Les hemos ofrecido la primera parte de La frustración del imperio, en el que, por su extensión, nunca se ponía el sol, dedicando la mayor parte de nuestras aportaciones a explicar la leyenda negra. En la próxima sección, como ya anunciamos al inicio, veremos las consecuencias de la política económica mercantilista, el fenómeno del contrabando derivado de la misma y las causas de la independencia de la mayoría de los territorios en el inicio del siglo XIX. Esperando contar de nuevo con todos ustedes, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos.